¿Te has preguntado alguna vez? ¿Hay alguien que, en silencio, está haciendo grandes cosas por mí sin que yo lo sepa? Una casa de $1.000 millones. Una promesa silenciosa. Un sueño que alguien más ha construido en silencio, solo porque no soporta verme sufrir otro día de dolor. Si alguien hizo eso por ti, ¿quieres saber quién es? ¿Y qué lo impulsó a hacerlo? Esta historia trata sobre Jack, ese hombre. Y sobre Tutien, la niña que se levantó de las fuertes inundaciones, de los tiempos en que lo perdió todo. De los días en que solo podía confiar en sí misma. Pero lo que Tutien no sabía era que justo después de esa inundación, cuando aún se aferraba a su casa en ruinas y a sus pollos y patos perdidos, en otro lugar, Jack había ideado un plan. Un plan que valía más de $1 millón. No para presumir. No para compensarlo. Sino para alejarla de esos días dolorosos para siempre. Y así empezó todo. Jack no pudo dormir esa noche. La imagen de Tutien sola en esa granja en ruinas, aferrada a los recuerdos de su madre, lo perseguía. Permaneció despierto, repasando cada momento. La terquedad de su barbilla, la voz quebrada y la forma en que luchaba por cosas que no debía. Se dio cuenta de que arreglar la vieja casa nunca sería suficiente. Pasada la medianoche, Jack llamó a su amigo Isen, arquitecto. «Necesito que me construyan una casa», dijo Jack. «Un trabajo grande», murmuró Isen. «Un trabajo de $1 millón. Silencioso y rápido. Una larga pausa. «Para Tutien, ¿verdad?» Jack no respondió. No tenía por qué hacerlo. Por la mañana, estaba explorando terreno. Encontró el lugar perfecto, un terreno más alto junto al bosque, donde a ella le encantaba contemplar las puestas de sol. Seguro. Tranquilo. Pasaron semanas en reuniones secretas. Amplios ventanales para poder ver la lluvia sin miedo. Un porche para flores y gatos callejeros. Una cocina para las recetas de su madre. Y una habitación para recuerdos preciados, intocables por las tormentas. Jack mintió sobre las horas extras y los viajes para ocultarlo. Porque esto no era solo una casa. Era una promesa. Y la construiría, pasara lo que pasara. La mañana en que rompieron. Durante un largo rato. Frente a él, la tierra intacta se extendía silenciosa, el mismo suelo donde comenzaría su nueva vida. No era solo tierra y roca. Para Jack, era una promesa. Un lugar donde no habría inundaciones, tormentas ni recuerdos. El primer estruendo de la excavadora rompió el silencio. Jack observó cómo su garra de acero se hundía en la tierra, levantando gruesos trozos de barro y piedra. Con cada palada, un pedazo del pasado se retiraba, dejando espacio para algo mejor. Casi podía oír los muros de la vieja granja agrietarse. Las aguas fangosas retroceder. A medida que el agujero se hacía más profundo, Jack sintió que algo se asentaba en su interior. Este era el comienzo. Los cimientos no solo de una casa, sino de un futuro. Y tenía que ser fuerte, lo suficientemente fuerte como para albergar sus esperanzas, su risa y todas las cosas frágiles que ocultaba al mundo. Dick murmuró en voz baja. Este suelo necesita albergar más que una casa. Necesita. Y así empezó. Silenciosamente. Con firmeza. Como una promesa susurrada a la tierra. Jack no abandonó el lugar una vez terminada la excavación. Se quedó, paseando por el terreno irregular como un hombre que custodia algo preciado. El equipo trabajaba a su alrededor, respetando su silencio, intuyendo que este trabajo no era como los demás. Para ellos, podría haber sido como otros cimientos, otra casa. Pero para Jack, aquí era donde se construía una promesa. Cuando llegaron los camiones con las hormigoneras, Jack sintió una opresión en el pecho. Este era el momento que había estado esperando. Todas las noches en vela, todos los secretos. Todos los susurros a habitaciones vacías, todo conducía allí. ¿Es esta la mezcla que pediste?, preguntó el capataz, extendiendo un portapapeles.
Jack apenas miró el papel. La mejor. La más resistente. Sin atajos. Si cuesta más, bien. El hombre asintió e hizo una señal a los conductores. Uno a uno, los enormes tambores comenzaron a inclinarse, vertiendo hormigón grueso y gris en las zanjas que los esperaban. El sonido, una ráfaga pesada y constante, llenaba el aire, ahogando el canto de los pájaros y el susurro de las hojas. Era el sonido de algo permanente. Jack se acercó al borde del foso de cimentación, observando cómo el hormigón se asentaba, reclamando su lugar en la tierra. Casi podía visualizarlo en su mente. Muros que se alzaban sobre este lecho de piedra y acero, ventanas que captaban la luz de la mañana, un porche donde Tutien por fin podía respirar sin miedo. Cada gota de cemento se sentía como una palabra no pronunciada. Te mantendré a salvo. Te construiré un mundo que ninguna tormenta pueda tocar. Ya no lucharás solo. Susurró para sí mismo. Cada bloque de esto es una promesa. Bien. Los obreros se movían con eficiencia, alisando y nivelando el hormigón húmedo. Sus botas dejaban huellas temporales que desaparecían con la misma rapidez con la que llegaban. Jack se arrodilló y recogió una pequeña piedra plana del montón cercano, sin que nadie se diera cuenta. La presionó contra una esquina de los cimientos aún húmedos. Era liso y desgastado, algo que había recogido de la vieja granja el día después de la inundación. Un trozo del pasado para anclar el futuro. Al caer la tarde, los cimientos estaban vertidos y cubiertos. El lugar volvió a quedar en silencio, salvo por el viento que azotaba los árboles. El equipo recogió sus cosas y se fue, pero Jack se quedó. Se quedó de pie en el centro de ese espacio vacío, con el aroma a hormigón fresco impregnando el aire. Empieza aquí, le dijo al anochecer. Este lugar. Este terreno. Pase lo que pase. Tenía las manos cubiertas de polvo y cemento, pero su corazón se sentía firme por primera vez en semanas. Los cimientos habían fraguado. Y también su promesa. El día que empezaron a colocar ladrillos, el aire se sentía diferente. No era el clima, el cielo era de un azul limpio y sin nubes, y una suave brisa agitaba la hierba alta alrededor del lugar. Pero había una tensión silenciosa, algo casi sagrado en la forma en que los trabajadores se movían mientras comenzaban a levantar las paredes del primer piso. Jack llegó antes del amanecer de nuevo. Observó cómo llegaban los ladrillos, apilados cuidadosamente en palés de madera, cada uno con un peso mucho mayor que su tamaño. Para cualquier otra persona, eran solo ladrillo y cemento. Pero para Jack, cada piedra era otro pequeño escudo, otra promesa hecha realidad. Caminó por la línea, pasando la palma de la mano por las superficies rugosas, inspeccionando cada ladrillo. Si alguno estaba astillado o agrietado, lo reemplazaba. Había elegido un tipo conocido por su resistencia, el que se usaba en edificios que habían perdurado durante generaciones. Esta casa, pensó, sobrevivirá a cualquier tormenta. Los albañiles trabajaban sin parar, extendiendo mortero grueso y colocando los ladrillos uno a uno. Las paredes comenzaron a elevarse lentamente, centímetro a centímetro, y con cada capa, el pecho de Jack se sentía más ligero. No era solo una casa tomando forma, era esperanza, ladrillo a ladrillo. Marcó dónde irían las ventanas, asegurándose de que una mirara al este para que Tutien pudiera disfrutar de la primera luz de la mañana. Añadió un espacio para una gran puerta que daba al porche. De esas donde podía sentarse por las tardes a ver el sol esconderse tras los árboles. Al mediodía, la forma de las habitaciones comenzó a despuntar, la cocina, el pasillo. El pequeño rincón de lectura junto a la ventana. Jack estaba de pie en lo que sería la sala de estar, contemplando el marco abierto de las paredes que se alzaban. Ya podía imaginarla allí, descalza sobre el cálido suelo de madera, con el aroma a lavanda flotando desde el jardín. Ya casi estoy, Tien, susurró. Ya casi. Y las paredes seguían subiendo, elevando su promesa con cada ladrillo. La siguiente fase llegó con el aroma del acero recién cortado y el sonido metálico de las barras de hierro al chocar. Era hora de colocar el esqueleto de la casa.
La estructura que soportaría el peso de sus paredes, su techo y, en el corazón de Jack, el peso de cada promesa tácita que le había hecho a Tutien. Jack llegó temprano otra vez, con el rocío aún pegado a la hierba bajo sus pies. Los trabajadores ya estaban midiendo, doblando y atando las varillas de acero en cuadrículas ordenadas. Cada cruce estaba asegurado con alambre, firmemente retorcido por manos callosas que entendían el lenguaje de la fuerza y el refugio. Pero nadie se movió con más cuidado que las manos de Jack esa mañana. Aunque el equipo protestó, diciendo que no era necesario que estuviera allí, Jack insistió. Inspeccionó cada paquete de varillas, revisó cada soldadura, cada unión atada. No solo quería que la casa fuera fuerte. Necesitaba ser inquebrantable. Necesitaba desafiar tormentas, inundaciones y cualquier otra cosa que el mundo pudiera lanzarle. A medida que la malla de acero comenzaba a extenderse por la parte superior de los muros, Jack recorrió con los dedos cada línea fría y dura. Trazó los espacios donde estaría la habitación de Tutien, donde la cocina se abriría al jardín. Casi podía oír su risa en esos espacios vacíos. El sonido de sus pasos sobre el hormigón recién vertido. Estas barras, pensó, no son solo para la casa. Son para las noches que lloró sola, para las tormentas que enfrentó sin mí. Esta vez, nada pasará. El sol ascendía, y el esqueleto de acero brillaba plateado a la luz. Jack se quedó hasta que colocó la última barra, hasta que cada tirante quedó firmemente retorcido. Los trabajadores bromeaban diciendo que a ningún hombre le había importado tanto una estructura de acero, pero Jack solo sonrió. Porque no lo sabían. No sabían lo que significaba construir una fortaleza para el corazón de alguien. Y Jack lo hizo. El día que vertieron el techo del primer piso, el aire se sentía cargado de significado. No era solo un hito más en la construcción, era el primer techo sobre los muros. La primera barrera entre Tutien y el cielo que la había traicionado tantas veces. Jack sabía que esto no era solo hormigón y acero. Era el primer refugio verdadero que podía brindarle. Llegó antes del amanecer, como siempre, observando cómo el cielo cambiaba de un índigo intenso a un azul suave y esperanzador. El olor a tierra húmeda aún persistía, pero ya no transmitía miedo. El aire en la obra se sentía diferente ahora, como si la tierra misma contuviera la respiración, esperando lo que venía. Los camiones llegaron uno a uno, cargando bidones de cemento húmedo y gris. El zumbido de las hormigoneras, el traqueteo de las herramientas metálicas y el murmullo de los hombres preparándose para una larga jornada se fundían en un ritmo constante y tranquilizador. Jack se quedó de pie al borde de la obra, siguiendo cada movimiento con la mirada. La malla de acero relucía bajo el sol naciente y, con una señal del capataz, comenzó el vertido. Gruesos y pesados chorros de hormigón se derramaban sobre la rejilla, llenando cada espacio, cada hueco, sellando la estructura de la casa. Los obreros avanzaban con rapidez, nivelando la mezcla con largas tablas de madera, alisándola como si estuvieran apaciguando la tierra. Jack agarró una paleta y se unió a ellos, a pesar de sus bromas. Cada movimiento de su mano, cada movimiento al nivelar el cemento húmedo, era una promesa silenciosa. Aquí estarás a salvo, Tien. Nada te tocará mientras yo esté de pie. A medida que el sol ascendía, el tejado empezó a endurecerse, una cáscara firme y sólida sobre el primer piso. Jack lo miró, imaginando la habitación que había debajo, la suave luz que se filtraba por las ventanas. El aroma a flores frescas sobre la mesa, la sonrisa discreta de Tutien en la puerta. Un tejado menos, murmuró para sí. Una promesa cumplida. Y la casa, poco a poco, se alzó a su alrededor. La semana siguiente, el equipo comenzó a trabajar en el segundo piso. Con los cimientos firmes, el primer piso sellado y la casa elevándose con paso firme sobre la tierra. Llegó el momento de construir los muros que rodearían los momentos más tranquilos de Tutien, sus sueños y el futuro que Jack le prometió cuando estuviera demasiado destrozada para tener esperanza. Jack llegó temprano otra vez, con el aire fresco de la mañana frotándole la piel. Los obreros ya estaban levantando ladrillos y apilándolos ordenadamente. El familiar sonido de las paletas raspando el mortero sobre la piedra llenaba el lugar. Pero esta vez,
Había una nueva energía en el aire, la sensación de que algo estaba a punto de terminarse. Estos ya no eran solo muros. Estos serían los muros que albergarían el dormitorio de Tutien. La pequeña biblioteca que siempre había deseado y un balcón con vistas a las colinas donde podría respirar el amanecer sin miedo. Jack iba de habitación en habitación mientras comenzaban a colocar ladrillos. Marcó la altura de las ventanas, insistió en que las paredes fueran gruesas y resistentes. Y se aseguró de que las esquinas estuvieran perfectamente cuadradas. Cada detalle importaba. Cada ladrillo colocado era una promesa hecha realidad. Los albañiles trabajaban sin descanso. Las paredes se elevaban con cada hora que pasaba. Jack se tomó un momento para estar de pie en lo que sería su habitación. El sol se filtraba a través del marco abierto donde pronto abría una ventana. Podía imaginarla allí, con el pelo suelto, un libro en la mano, la calidez de la luz de la tarde pintando su rostro. Susurró en voz baja: aquí es donde despertarás a salvo. Donde te dormirás sabiendo que estás en casa. Al anochecer, las paredes del segundo piso se alzaban altas, proyectando largas sombras sobre el suelo. Jack pasó la mano por el ladrillo rugoso, sintiendo el pulso de todo lo que habían sobrevivido para llegar allí. La casa ya no era solo un plan, ni un secreto. Era real. Se alzaba. Y con cada ladrillo, decía una verdad: ya no estás solo, Tutien. Mientras se colocaba el último ladrillo del muro del segundo piso, los obreros retrocedieron, con el rostro cubierto de polvo y sudor. El sol comenzaba a ocultarse tras las colinas lejanas, tiñendo el cielo de suaves tonos naranja y lavanda. Jack se quedó allí, con las manos en los bolsillos, contemplando la casa que ya no era un sueño, ni un boceto en papel, sino una promesa hecha realidad, piedra a piedra. Ya podía imaginar a Tutien caminando por aquellas habitaciones. El eco de sus pasos en los muros recién construidos, la risa que volvería a llenar el aire. Aún no estaba terminado, pero cada día lo acercaba más. La estructura de la casa se alzaba ahora orgullosa contra el horizonte, un símbolo silencioso de resiliencia, amor y segundas oportunidades. Pero aún quedaba trabajo por hacer. El techo del segundo piso, los últimos retoques, los pequeños detalles que convertirían estas paredes en un hogar, todo lo que esperaba. Y así, por ahora, la historia se detiene aquí. Pero este no es el final. Ni de cerca. Acompáñanos en el siguiente capítulo mientras Jack y el equipo avanzan para completar lo que empezaron. Observa cómo cada clavo, cada teja y cada toque final transforman este espacio en el refugio que Jack le prometió a Tutien, un lugar donde las tormentas nunca más le robarían la paz. El viaje continúa pronto. Quédate con nosotros. Porque cada hogar tiene una historia. Y esta está lejos de terminar.